de la carrera armamentista, mientras que la otra versión tiende a privilegiar estos otros dos aspectos. El cuarto debate tiene que ver con, bueno, ¿y qué hace la comunidad internacional? ¿Interviene? ¿No interviene? ¿Qué pasa con el principio de soberanía? Hay dos escuelas, o hay dos escuelas, no, así es como yo las denomino y lo que encontré. Una primera escuela que denomino la neocolonialista o la escuela conservadora, que estaría, el punto de partida sería que el Estado moderno occidental es y debe ser la forma de organización universal. Como el Estado moderno occidental debe ser la forma de organización universal, la comunidad internacional está legitimada para intervenir en aquellos lugares. Pero el principio que habría detrás de la intervención es que los pobladores de los lugares donde se intervienen tienen poca capacidad de autodeterminación en el proceso de intervención que busca fortalecer esos estados. Hay distintas aproximaciones sobre cómo debería entonces, bajo estos supuestos, hacerse la intervención que se conocen como imperialismo defensivo, neofideicomiso o soberanía compartida. Mientras que las otras versiones son críticas porque cuestionan ambos postulados de los que justifican el neocolonialismo y se preguntan, pero ¿será que el Estado moderno occidental sí es y debe ser la forma universal de organización política, o habría que empezar a pensar que el mundo estuviera organizado de otra manera? En la medida en que abren esa pregunta, proponen que cualquier intervención de la comunidad internacional no tiene que ser desde arriba hacia abajo, como sería la del neocolonialismo, sino debe ser de abajo hacia arriba. Y de abajo hacia arriba significa que los pobladores de aquellos lugares en donde se hace la intervención tienen capacidad de autodeterminación para definir qué es lo que hay que hacer para fortalecer el Estado, si es que la comunidad internacional se decide a intervenir. Los cuestionamientos más severos por el lado de las otras versiones en relación con el neocolonialismo tienen que ver con dos aspectos que me parece importante señalar. El primero tiene que ver con, bueno, ¿y qué pasa si nos imaginamos el mundo compuesto por unidades políticas más chiquitas? Por unidades políticas más chiquitas lo que quieren privilegiar es, ¿y por qué no pensamos que el mundo esté organizado a partir, en el tercer mundo, que esté organizado a partir territorialmente, a partir de hasta dónde se puede ejercer efectivamente y con calidad poder sobre una comunidad? Eso implicaría, digamos, cambiar las fronteras. Estas versiones tienen muchos contradictores, muchísimos contradictores. Estas de aquí, las de las unidades políticas más chiquitas y estar dispuestos al cambio de fronteras. En ese sentido, los estados ya no valdrían porque hayan sido reconocidos desde el punto de vista del derecho internacional. Si el Estado no está en condiciones de garantizarle a sus ciudadanos lo que debe garantizarles, pues entonces pensemos en otra cosa. Esta frase es para cerrar en qué consiste el debate sobre la comunidad internacional. Kofi Annan en el año 2000, y aquí señalo el año 2000 porque todavía no habían ocurrido los atentados del 11 de septiembre, planteó ante las Naciones Unidas lo siguiente: si la intervención humanitaria es en realidad un ataque inaceptable a la soberanía, ¿cómo deberíamos responder a situaciones como las de Ruanda o Srebrenica y a las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos que transgreden todos los principios de nuestra humanidad común? En eso consiste el debate sobre los niveles de intervención
de la comunidad internacional. Estos serían los actores de esta discusión que puede encontrar uno en la literatura. Hay gobiernos o grupos de gobiernos, por ejemplo, la Unión Europea. La Unión Europea ha empezado en cada cumbre que hay a tematizar el problema de los estados fracasados. Hay centros de investigación especializados y hay académicos individuales. Y si uno entra a internet, pues hay cibernautas que todo el tiempo están comentando sobre todo el índice de estados fallidos de la revista Foreign Policy. Estos 5 ejes de la discusión sobre los estados fracasados generan lo que les mencioné hace un momento. A mi modo de ver, esto es de mi cosecha, generarían 2 tipos de escuelas. Cuando uno empieza a leer, podría clasificarlas, o es la propuesta que yo hago. Hay una escuela conservadora y una escuela crítica. La escuela conservadora estaría conformada por todos aquellos autores que cuando uno los lee, uno caza lo siguiente. Lo que pretenden es profundizar el statu quo del sistema internacional, y para profundizarlo sostienen que el Estado moderno occidental debe ser la forma universal de organización política, que las causas del fracaso esencialmente son los malos gobernantes de estos países, y que el desarrollo económico solo se consigue, no, porque no iba a decir absoluto, pero la mejor manera de conseguir el desarrollo económico en el mundo es a través del libre mercado y el Estado mínimo. Formarían parte de la escuela que se opone a esta, la que cuestiona estas 3 tesis de la escuela conservadora. Y uno encuentra en la literatura de los 2 tipos, y habría aquí, intermedios que solo cuestionan una tesis, pero pretenden defender las otras 2 que están aquí en la escuela conservadora. Esta es la presentación general, este es el primer objetivo de la presentación. ¿En qué consiste el debate de los estados fallidos y fracasados en la literatura en este momento? La segunda parte era proponerles una relación entre estas teorías de los estados débiles y fracasados y el estado de guerra en Hobbes. Según el autor Yves Sarka, que es con el que yo trabajé, ¿cuál es la función del Estado moderno en Hobbes? Son 2. Dar univocidad, después explico cada uno de los elementos que está aquí. Dar univocidad a la comunicación, impedir que el intercambio de signos degenere en guerra, y en esa medida la ley juega un papel primordial en el paso del estado de guerra al estado de paz civil. ¿Cuál es la función del Estado moderno en uno de los teóricos más importantes en el debate de los estados fallidos, que se llama Robert Rothberg, y que está, a mi modo de ver, claramente inscrito en la escuela conservadora? El Estado moderno se define fundamentalmente porque es el proveedor central y eminente de unos bienes políticos. Después diré cuáles son esos bienes políticos. Y el Estado moderno, eso en términos internos, y el Estado moderno tiene además una finalidad en el sistema, en la organización del sistema internacional de la paz y de la seguridad hemisférica. Sigue siendo el fundamento de estos elementos. En esa medida, Rothberg será un personaje que defiende el carácter
universal del Estado moderno. Si queremos que en el mundo haya paz, seguridad y estabilidad, el Estado moderno es el ladrillo fundamental para conseguirlo. No nos pongamos a preguntarnos si debe o no debe ser la forma universal. Esa pregunta no tiene cabida en la escuela conservadora, y muchísimo menos empecemos a cambiar las fronteras del mundo y a considerar una organización política a todos aquellos pedacitos diminutos en los que un poder central es capaz de tener efectivo control sobre el territorio. Voy a pasar ahora, después de estas dos aproximaciones a cuál es la función que cumple el Estado moderno, voy a desarrollar el aspecto en Hobbes y después voy a desarrollar el aspecto en Rothberg para proponerles cuál es la relación que intuyo que hay entre el estado de guerra, como lo conceptualiza este autor, y la teoría de los estados fallidos, específicamente la que defiende Rothberg. Según Yves Sarka, el estado de guerra se hace dos preguntas. ¿Qué es el estado de guerra en Hobbes y cómo es? Para Sarka, el estado de guerra en Hobbes es un modelo que sirve para explicar tres tipos de guerra: la guerra entre individuos, la guerra entre estados y la guerra subversiva. ¿Y cuál es la característica esencial del estado de guerra? Que es permanente. Y en ese sentido, porque es permanente, el estado de guerra no puede reducirse en Hobbes, según Sarka, según este autor, a un estado de pura violencia. Es más, un estado de pura violencia sería imposible en esta concepción del estado de guerra de Hobbes. No es que no haya violencia, lo que pasa es que la violencia es solamente un signo del estado de guerra. Tercera pregunta que se hace Sarka: ¿qué es necesario para que el estado de guerra de Hobbes exista? Y bastan dos cosas: que individuos o estados, cualquiera de los dos, entren en una dinámica recíproca de acumulación de poder. Cuando estas dos condiciones aparecen, el estado de guerra permanente tiene lugar. Ahora voy a desarrollar cómo explica este autor que el estado de guerra sea permanente. Y tiene que ver, primero, con cuáles son las causas de la guerra en Hobbes. Eso era para los que estaban dormidos. Hobbes habla de tres causas que generan la guerra: la rivalidad, la desconfianza y la gloria. La pregunta que hay detrás de esta tabla que he tratado de sintetizar de la lectura de Sarka, la pregunta es: ¿por qué el estado de guerra es permanente? ¿O cuáles son las causas de la guerra que explican que el estado de guerra sea permanente y universal? Entonces, ¿en qué consiste la rivalidad? En la rivalidad, en la causa de guerra rivalidad, la condición de los individuos que entran en la acumulación indefinida de poder es la condición de enemigos. ¿Y cuál es el objeto de la guerra en la rivalidad? La conservación de la vida. Y para la conservación de la vida es la consecución de bienes útiles para la consecución de la vida. ¿Cuál es el medio? El medio es una guerra de tipo defensivo y económica que se expresa en batallas puntuales. ¿Cuál es el efecto de esta guerra? Destruir al otro. Sarka dice: si esto es así, como lo que se persigue es
bienes útiles que son escasos y necesarios para la conservación de la vida, y lo que hay es una guerra defensiva y económica que se libra a través de batallas puntuales, una vez consigo el bien, el conflicto cesa. La rivalidad, digamos, desaparece o entraría como en un periodo de descanso o de latencia. En esa medida, la rivalidad es solamente local y puntual y no está en capacidad esta causa individualmente de explicar el carácter universal y permanente del estado de guerra en Hobbes. ¿Qué pasa con la causa desconfianza? La causa desconfianza la entiende fundamentalmente como que no puedo creer a pie juntillas los signos que el otro revela. En ese sentido, los individuos y los estados ya no solamente están en condiciones de enemigos, aquí podemos estar en condición de enemigos, de amigos o de servidores. ¿Cuál es el objeto de la guerra en la causa desconfianza? El deseo de dominar. Y el bien que estaría en principio en juego es el de la seguridad. Sin embargo, hay una transformación hacia el placer del poder. El deseo de dominar genera, según Sarka, según Hobbes, según Sarka, genera placer por el poder. Y entonces el medio ya no es la guerra defensiva y económica, sino una guerra ofensiva y preventiva. Y la guerra ofensiva y preventiva trae aparejado el deseo por una acumulación incesante de poder. El efecto, en este caso, es el de dominar al otro. Ya no quiero destruir al otro, no necesariamente busco destruir al otro, lo que busco es dominar al otro. Y esta situación, estas características de la desconfianza como causa de la guerra estarían para Sarka en capacidad de explicar el carácter universal del estado de guerra. Pero ¿cómo explico ahora el carácter permanente? La gloria, que es la tercera causa de guerra, la condición en la que están los individuos es una condición, digamos, la palabra que encontré para mejor explicarme a mí misma la comprensión de Sarka es: están en condición de espejos, porque la gloria es una pasión reflexiva. Yo solo puedo disfrutar la gloria en la medida en que otra persona hace evidente para mí ese gozo. Necesito de no sé si la palabra sería la representación, pero digamos necesito enviar el mensaje y recibir la respuesta del mensaje. ¿Cuál es el objeto de la guerra aquí? El reconocimiento. Y el bien que estaría en juego es el poder de gobernar. En ese sentido, la guerra, cuando está movida por la causa gloria, es una guerra de prestigio. Y dice Sarka que para Hobbes, en las guerras de prestigio, el objeto es cualquier cosa. Los hombres, en ese momento, por el afán de gloria, combaten por cualquier bagatela. El efecto es la imagen del poder, que tiene que ver con lo que pretendí explicar aquí con la palabra espejos. Y es esta situación, digamos, la que sirve para explicar por qué el estado de guerra tiene un carácter permanente. De manera que, además, pues es que no pude hacerlo aquí, pero estas columnas, digamos, no son separaciones absolutas. Digamos, hay un movimiento o una dinámica en relación con las tres causas de guerra. Lo que sucede entonces, la frase, como todas las que están entre comillas, es de Sarka, dice: el estado de guerra resulta de una dinámica de relaciones entre individuos que transforma
el deseo de supervivencia en deseo indefinido de acumulación de poder. ¿Qué sería la relación que hay aquí entre la rivalidad que parte de el deseo por conservar la vida y la búsqueda de los bienes útiles se transforma en un deseo de dominar, que a pesar de que el bien que persigue es la seguridad que es necesario para conservar la vida, empieza a tener los visos del placer del poder, y es aquí donde la transformación ocurriría? Y por eso, y eso explica que yo no me conformo con batallas puntuales, sino que hay una acumulación incesante de poder, que sería la característica de la guerra preventiva. Vamos ahora con Rothberg. Rothberg tiene una definición del Estado para intentar la conexión que quiero proponerles. Es simplemente una propuesta. Voy a tomar de Rothberg la definición de Estado moderno, la organización que ofrece de los bienes políticos que los estados están llamados a proveer, cómo explica cuál es la naturaleza de la debilidad, del fracaso y del colapso, y cómo su tesis, una de sus tesis centrales sobre las causas del fracaso, cifrada en la mano del hombre o en la incompetencia de los gobernantes. Entonces, el Estado moderno para Rothberg es el proveedor por excelencia de una serie de bienes a sus ciudadanos. Por excelencia, es el proveedor principal. ¿Cómo se determina el grado de fortaleza o debilidad de un Estado? Se determina y se juzga en función del desempeño que ese Estado muestra a lo largo de los bienes que debe proveer. Esas son, digamos, los dos ejes en la teoría de Rothberg. El desempeño es fundamental. Esta palabra ha debido quedar en negrilla entonces en ese sentido. ¿Cuáles son los bienes políticos? Cuando trabajé el primer eje del debate que tenía que ver con la definición, dije que los interrogantes abiertos que dejaba el problema de la definición es: ¿cuáles son los bienes? Y si existe algún criterio o no para jerarquizarlos, y a partir de esa jerarquización determinar el carácter más o menos débil de un Estado. Pues bien, Rothberg, de la infinidad de autores que he leído, es el único que conozco que asume una posición en este punto. Y Rothberg dice: los bienes políticos están organizados jerárquicamente. Jerárquicamente significa que hay unos bienes que el Estado debe proveer que son condición necesaria para que pueda entregar los otros. En ese sentido es la jerarquía, no va más allá. Y es una jerarquía además flexible, porque cuando uno estudia la teoría de él puede encontrar que a pesar de que yo tenga un desempeño muy malo en seguridad, si logro unos niveles de desempeño mejores en estos bienes que estarían al final de la pirámide, que son los derechos económicos, sociales y culturales, la infraestructura y la existencia de un sistema financiero y fiscal, si yo tengo un mejor desempeño, esto me sirve para apalancar los déficits que tengo en los otros niveles de los bienes. Pero en todo caso, así como hay que entender, a mi modo de ver, la propuesta de Rothberg de manera flexible, esta propuesta de organización, la flexibilidad no llega al punto de que todos los bienes tienen el mismo valor para efectos de juzgar el desempeño, y una vez juzgado el desempeño determinar si es débil, fracasado, fallido o colapsado. Eso arroja lo que denomina Rothberg la matriz del Estado-Nación. Entonces yo empezaría a juzgar cómo es el desempeño de un Estado fuerte en cada uno de los bienes políticos que están aquí esquematizados. ¿Cuál es la naturaleza? Entonces ya dije cuál es la definición de Estado moderno,
¿Qué entiende y cómo clasifica los bienes? El Estado moderno es el proveedor central, el más importante de los bienes políticos. ¿Cuáles son los bienes políticos? Los que aparecieron en la matriz del Estado-Nación, y esos bienes políticos están organizados jerárquicamente, pero de manera flexible. Están comunicados entre sí. El tercer aspecto que quería tratar en la teoría de Rothberg es cómo caracteriza o define, porque se hace esa pregunta específicamente en sus escritos, cuál es la naturaleza de los distintos tipos de Estado. Perdón. Los estados débiles se caracterizan por una crisis generalizada del desempeño del Estado en la totalidad de los bienes políticos que está llamado a surtir como proveedor central. Tiene problemas en casi todos y por eso lo llama crisis generalizada. ¿Qué caracteriza a los estados fallidos? Lo que denomina la anarquía interna. La anarquía interna la caracteriza como aquella situación en la que el Estado ha perdido su condición de proveedor central y eminente de los bienes políticos y compite con actores armados en la provisión de esos bienes. Esa es la primera característica del estado de anarquía. ¿Cuál sería el indicador clave? No controla el territorio. Los estados que no controlan el territorio generan alarma en esta teoría inmediatamente. Ha perdido el monopolio de la fuerza. Puede que lo haya perdido todo. Ha perdido el monopolio de la fuerza y rivaliza con actores armados por él. Y la consecuencia de la situación de anarquía interna tiene que ver con el hecho de que el vínculo de obediencia de los ciudadanos hacia el soberano se atomiza, vuela en pedazos. Yo ya no sé a quién debo dirigir mi obediencia y las expectativas de seguridad y de provisión de los demás bienes de la jerarquización que presenté al principio. De manera que la configuración del Estado cambia por completo, teniendo en cuenta la definición de la que partí. El Estado moderno es el proveedor central y eminente. Hay una atomización, por lo tanto, de esos tres niveles. Hay atomización del monopolio de la fuerza, hay atomización del monopolio del derecho y hay atomización del vínculo de obediencia. Los estados colapsados se caracterizan ¿por qué? Por el vacío de autoridad. Ahí lo denominan, eso es un agujero negro, donde las fuerzas de la entropía son las que funcionan y la única ley existente es la ley del más fuerte. Esa sería entonces la naturaleza de cada uno de las transiciones en el continuo fortaleza-debilidad, desde los estados fuertes a los estados colapsados. Y aquí hay unos ejemplos de los estados que clasifica en cada uno de los sitios. Colombia, por ejemplo, en la clasificación de Rothberg es un estado en vías de fracasar. No es todavía un estado fallido porque la anarquía interna no ha logrado instalarse por completo. Es decir, el estado colombiano compite con otros actores por la provisión de todos los bienes que considera los bienes políticos centrales y que definen el carácter del Estado. Por eso está aquí. Los estados que están aquí, ya entraron en una situación en la que no tienen ni la capacidad ni la voluntad para recuperar ni el monopolio de la fuerza, ni el monopolio del derecho, ni el vínculo de obediencia de los ciudadanos. ¿Cuál es la relación que intuyo entre el análisis que hace Sarka de Hobbes y la teoría de los estados fallidos? Y me devuelvo
Dice Sarka que la función del Estado moderno es dar univocidad a la comunicación. En el estado de guerra no hay univocidad de la comunicación. La causa desconfianza y rivalidad que explican el carácter universal y permanente del estado de guerra, a mi modo de ver, podría pensarse como la situación de anarquía que caracteriza los estados fallidos en la teoría de Rothberg. Están atomizados esos 4 elementos de los que hablé. ¿Cuál es el elemento que explicaría, el cuarto elemento que explicaría el estado de guerra en la teoría de Sarka, además de las 3 causas de la guerra? La cuarta es la palabra. Dice Sarka que la palabra es la cuarta razón que explica el estado de guerra en Hobbes. ¿Y por qué la palabra? Por 2 razones. Porque es un signo, lo define como un signo arbitrario, en el sentido de que yo puedo decir una cosa distinta de la que estoy pensando. Y en esa medida puedo mandar mensajes que el otro debe descifrar y sobre los que tiene una inmensa incertidumbre. Ese sería el primer elemento. El segundo elemento en relación con la palabra es porque constituye el lugar de los contrarios. Así como la palabra fue uno de los grandes descubrimientos de la humanidad y le ha servido para diferenciarse de los animales, igualmente sirve para generar error, desconfianza y herir, y se vuelve en ese sentido un instrumento, digamos, de guerra o al menos de conflicto. De manera que, por esas 2 características de la palabra, el estado de guerra no es un estado de pura violencia, porque sería un estado en el que fundamentalmente lo que hay es un intercambio de signos que el otro debe interpretar, y esa es una de las razones de por qué la desconfianza genera una guerra preventiva. Y el otro elemento tendría que ver con que en el paso del estado de guerra al estado de paz, la ley cumple un papel fundamental porque vuelve unívoco aquello que sería polisémico o ambiguo por razón de la palabra. Esa falta de univocidad o ambigüedad es la que yo intuyo que en Rothberg se expresa como la caracterización de la anarquía interna, entendiendo por la caracterización de anarquía interna la atomización de los distintos elementos de los que hablé, que son centrales para la existencia del Estado moderno occidental. Fin de la presentación. Entonces pasamos a la ronda de preguntas. Preguntas. Bueno, yo hago una pregunta. ¿Cuánto va a ganar Colombia? Una pregunta, digamos, viendo las causales
causales, digamos, de guerra que estaban entre la desconfianza y el deseo como de reconocimiento, de gloria, puede, digamos, llegar a asimilarse como es el estado de naturaleza de los hombres que buscan o el poder o buscan simplemente una sobrevivencia, a trasplantarse un poco esa idea a los estados de mayor escala. Entonces el estado es comprendido igualmente como un humano mucho más grande, mucho más poderoso, igual teme, igual quiere gloria. Entonces en ese sentido, la tendencia a la guerra siempre va a seguirse dando, o sea, siempre va a haber un estado de naturaleza entre los estados, porque van a seguir exteriorizando esos mismos problemas que experimentan los mismos individuos, y en ese sentido nunca se va a alcanzar como, digamos, una armonía internacional, porque a menos, claro, que se sujeten a otro estado que sea internacional, que eventualmente tendría las mismas características y tendería a atomizarse y a ser un estado fallido. Entonces mi pregunta es como hacia la tendencia de la globalización que puede llegar a tener un estado, qué tan factible desde esa teoría es como la unificación estatal o la internacionalización del derecho del Estado. Pues lo que sostienen los teóricos que se han dedicado a estudiar a Hobbes es que para Hobbes digamos, el costo, uno de los costos del surgimiento del Estado moderno es que la situación de estado de guerra y estado de anarquía empieza a caracterizar el sistema internacional. Si bien los estados, con el paso del estado de guerra a la paz civil, diluyen el problema de la anarquía, ese problema se replica ahora en el sistema internacional. Entonces, digamos, en eso la intervención coincide, al menos, por ejemplo, con la visión que tiene Schmitt de Hobbes respecto de la situación en el sistema internacional. La segunda parte de la pregunta, ¿cuál fue, Juan? La globalización. Mejor dicho, si se llegase a un estado internacional, poniendo hipotéticamente que se fuera la única manera de evitar ese estado de guerra estatal, va a tender a ser un estado fallido igualmente por las mismas tendencias que son innatas a su configuración. No, yo, digamos, primero creería, pero esto es solo una creencia porque yo no soy experta en Hobbes, no, digamos, creería que para Hobbes sería impensable un sistema internacional en el que no esté regido por la anarquía, entendiendo por anarquía la ausencia de una autoridad central soberana. Yo creo que, digamos, no me imagino a Hobbes entendiendo el sistema internacional de esa manera. Lo que veo actualmente es que hay una corriente en términos de relaciones internacionales que lo que pretende es, busca explicar y encontrar elementos que disuelvan la situación de anarquía en el sistema internacional. Probablemente no en el sentido de que haya un soberano internacional que concentre en sí todo el poder de manera eminente, pero tratan de buscarlo, por ejemplo, con lo que se llaman los regímenes internacionales, los tribunales internacionales, las normas de liberalización del comercio. Detrás de eso hay una pretensión de instaurar, creo yo, algún tipo de gobernabilidad y de ataduras a los estados para que se comporten de manera segura para los otros estados en el sistema internacional. Entonces, no veo la relación de que cualquier búsqueda de sujeción de los estados a normas internacionales diera lugar a un estado a nivel, digamos, que uno se imaginara el mundo como un gran estado fracasado. Sí.
Pues mire, la pregunta es muy buena porque cuando yo empecé a leer esto me pasó lo mismo que me pasaba cuando hacía álbumes de monas cuando chiquita y iba a cambiar monas a la calle. Y era que yo leía todas las características del Estado fracasado y como con las monas yo decía, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. Digamos, para mí es difícil desconocer que la situación colombiana tiene varios de los indicadores más importantes de lo que sería un Estado en serios problemas. Sin embargo, desde el principio, desde la primera vez que leí cualquier cosa que tuviera que ver con los Estados fracasados, algo en mí se ofendía profundamente, ¿sí? Y a nivel personal lo que yo he podido encontrar es que lo que me ofende no es reconocer situaciones muy complicadas que ya están descritas y medidas por estas teorías, sino que en realidad lo que me ofende son dos cosas: la aproximación de la escuela conservadora y el postulado de que el Estado moderno occidental es y debe ser la forma universal de organización del sistema internacional. Y la otra, que ofende mi espíritu, es que la causa principal y casi exclusiva del fracaso de los estados sean los malos gobernantes. Ahora, yo no desconozco que hay pésimos gobernantes, o sea, todos los días hay algún gobernante de este país del nivel nacional, local o regional al que le echo la madre, pero no creo, me parece que es muy pobre y altamente insuficiente cifrar el fracaso exclusivamente en el desempeño corrupto, equivocado, neopatrimonio, todos los adjetivos que usted le quiera poner, cifrarlo en ese aspecto. Por eso yo me siento más cómoda y más identificada con la escuela no conservadora de los estados fracasados, porque al menos mantiene abierta las dos preguntas que a mí me ofenden. Sin embargo, y es paradójico, el autor que más conozco es Rothberg, que yo considero que es un ejemplar de raza pura de la escuela conservadora de los estados fracasados, ¿sí? Así como hay uribistas, dicen que hay uribistas de pura raza, pues Rothberg es un representante de pura raza de la escuela conservadora de los estados fracasados. Lo que pasa es que su armazón teórica me parece que no es deleznable. ¿Sí? Tiene muchos elementos que le dejan a uno serias preguntas sobre sobre esta teoría y sobre las clasificaciones que él establece. Ahora, yo creo que la pregunta más interesante tiene que ver con cuáles son los objetivos políticos que hay detrás de cada una de las escuelas de los estados fracasados. Y por eso creo que una de las autoras más interesantes que hay en este debate por el nivel de apertura que mantiene es una señora que se llama Susan Woodward y que es la que plantea ¿por qué no pensamos si en realidad la mano del hombre es la causa principal del fracaso o si el fracaso es fruto del tipo de estado de la agenda neoliberal instaurada por las entidades financieras y las políticas de desarrollo? Ahí creo yo que ella se hace claramente la pregunta: ¿cuál es el uso político que hay detrás de cada una de estas posturas? Y eso es lo que me parece, interesante un poco para resolver la tengo, que no puedo decir que no la tengo, y el otro lado, la otra parte de mí que se siente muy incómoda con la escuela conservadora.